ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue trasladado y capturado y trasladado en avión junto a su esposa fuera del país. Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11 a.m. habrá una conferencia en Mar-a-Lago. Gracias por su atención. Presidente Donald Trump es parte de la información que a esta hora está publicando el presidente estadounidense a través de las redes sociales, en la red social Truth, justamente confirmando este ataque de parte de Estados Unidos en contra de Venezuela, como también que Nicolás Maduro ha sido capturado y trasladado en avión junto a su esposa fuera del país. Rosalí, a ver, con esta información muy reciente, muy fresca, ¿en qué escenario queda el régimen pensando en los otros nombres que puedan liderar? Se me ocurre uno inmediatamente: Diosdado Cabello. ¿Es un golpe durísimo también la captura de Nicolás Maduro y de su esposa finalmente para el régimen venezolano? Disculpa, lo que pasa es que hemos estado conectados todo este tiempo. ¿Estás confirmando que Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados? Lo estoy confirmando a través de una publicación que ha hecho el presidente de los Estados Unidos en la red social Truth, justamente donde dice que Estados Unidos lleva a cabo este ataque y dice que el presidente Nicolás Maduro fue capturado y trasladado en avión junto a su esposa fuera del país. Sí, bueno, eso representa un cambio muy importante en la lucha que se está viviendo actualmente, aunque tenemos otros personajes que son igual de importancia que la de Nicolás Maduro. Dentro de la política chavista o dentro de la línea chavista hay 4 pilares importantes que están regidos por Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. Jorge Rodríguez es el presidente de la Asamblea Nacional y está Diosdado Cabello, que es el ministro de Interior y Justicia, que bajo su mando están todos los organismos del Estado. Que vaya Maduro no será suficiente. Lamentablemente el sistema venezolano se rige a través de demasiadas ramas. Tenemos un vacío institucional muy profundo en donde no solamente la libertad de Venezuela depende de una sola persona, ¿no? Que no es solamente Nicolás Maduro. Tenemos la toma de todos los ministerios, tenemos la toma de todos los organismos del Estado, tenemos la toma de todos los organismos de control social y control militar. Entonces, que Nicolás Maduro haya salido del país es un gran paso para debilitar esos 4 pilares que actualmente mantienen el régimen venezolano. Entonces eso es una noticia increíble. Realmente, como estoy conectada contigo, no había podido confirmarlo porque los mensajes no me llegan, pero realmente si eso es así, es un paso muy importante para poder de aquí en adelante debilitar esos 4 pilares. Aquí Venezuela, lamentablemente, durante toda su historia política ha vivido durante mucho tiempo bajo regímenes totalitarios. Nosotros tuvimos aquí una dictadura muy importante que fue la dictadura de Juan Vicente Gómez, y nos dejó ver que el problema no es solamente el dictador, sino cómo la institución se debilita cuando tienes un sistema completo que lo respalda. Eso fue el sistema gomecista que rigió durante mucho tiempo en Venezuela, y es lo que estamos viendo exactamente en este momento, que no solamente el régimen madurista. Maduro es una parte importante porque, bueno, es la cabeza que sostiene, ¿no?, una presidencia. O una presidencia que en este momento es totalmente ilegítima desde el 28 de julio, ¿no? Pero no es suficiente porque tenemos los otros 4 pilares. Tenemos a Padrino López, que es el que coordina y tiene todo el blindaje de la Fuerza Armada Nacional, como pudimos haber dado cuenta en este momento. Diosdado Cabello, que es el ministro de Interior y Justicia, que es el que contiene todo el control de la represión interna. Y bueno, los otros 2 pilares, como te estoy diciendo, de Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, los 2 hermanos que mantienen también de hecho, mantienen la vocería. Son ellos, sobre todo Jorge Rodríguez, es el que mantiene los canales de negociación, ¿no?, directa hasta ahora lo ha sido con Estados Unidos y en las diferentes mesas de negociaciones. Entonces también es un importante pilar que también debe estar dentro de las negociaciones. Como te digo, que se vaya Nicolás Maduro no es suficiente porque de aquí en adelante queda mucho trabajo para poder ver cómo se restituye la institucionalidad en Venezuela, hacer valer los votos del 28 de julio, en la cual se demostró ampliamente que el ganador de esas elecciones fue Edmundo González.
hacer que tenga de una manera segura poder entrar al país y hacer toma de posesión de la decisión de los venezolanos. Entonces, esto es un primer paso importante y que emociona bastante como venezolanos, ¿no? De que por fin, por lo menos una de las personas que ha mantenido el poder de una manera, bueno, podríamos decirlo con un adjetivo muy poco periodístico, pero sí muy humano, de una manera muy vil a los venezolanos bajo un sistema que ha coartado todas sus libertades. Entonces es una muy buena noticia que Nicolás Maduro haya salido conjunto a su esposa, porque también tenemos que informar que Cilia Flores, a pesar de que no es muy frecuente que sea parte de alguna vocería chavista, es una persona que tiene mucho poder dentro del sistema madurista. De hecho, muchos de sus familiares han estado implicados en muchos casos de tráfico de droga en Estados Unidos. De hecho, 2 de sus sobrinos en este momento están bajo custodia del Estado americano. Entonces ella también es una figura muy importante dentro de los negocios y lo que nosotros podemos llamar aquí también el nepotismo, porque toda la familia está involucrada dentro del proceso de las estructuras políticas del país. Entonces es un paso muy importante. De hecho, estoy escuchando en este momento que personas están saliendo. Sí. Sí, probablemente, bueno, eso es una noticia que para los venezolanos, bueno, aunque tampoco es muy seguro salir en este momento, se están escuchando muchos mensajes a través de las ventanas del sí, lugar. Cuéntanos un poco qué se está escuchando, no sé si te puedes acercar finalmente, entendiendo también que puede existir ya una circulación de la información de que Nicolás Maduro fue capturado y sacado del país. Sí, bueno, estoy escuchando. Lo que pasa es que, como te digo, el venezolano ha pasado ya tantas veces por esto que sabe que, por ejemplo, en las elecciones del 28 de julio, luego de que se dieron los resultados, sí, no sé si están escuchando. Luego que se dieron los resultados, muchísima gente en el país, sobre todo en Caracas, salió a las calles a defender el voto. Salieron con pancartas, salieron con ollas, de hecho hasta estaba lloviendo, y al día siguiente la represión fue masiva, fue durísima. Entonces probablemente la gente no vaya a salir de la manera que estamos esperando que salgan, pero estoy escuchando que desde sus ventanas la gente ya está con cierta algarabía. Pero como te digo, la represión es muy grande, la represión interna es profunda. Entonces probablemente el venezolano no tenga cómo salir en este momento, bueno, a celebrar de alguna u otra manera este primer paso hacia la libertad. Claro, una información que se confirma a través de la red social Truth Social en la cuenta oficial del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a volver a leer justamente este mensaje que es tal vez el punto más importante de esta jornada. Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y sacado en avión junto a su esposa fuera del país. Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas de orden estadounidenses. Se van a proporcionar detalles próximamente. Hoy a las 11 de la mañana habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. Gracias por su atención. Es lo que ha escrito el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de las redes sociales, a través de Truth Social. Un mensaje que también ya ha sido replicado en las cuentas de los representantes del gobierno de los Estados Unidos en otras redes sociales, por ejemplo en X.com también ya está circulando este mensaje, lo que habla aquí de una concertación, de una preparación de parte de Estados Unidos para esta noche capturar y sacar del país a Nicolás Maduro de Venezuela, y además realizar estos ataques concertados en contra de estos puntos estratégicos de las fuerzas militares venezolanas y del régimen justamente venezolano, y que ahora quedan sin su líder, entendiendo también lo que puede ocurrir con otras figuras que pudieron haber sido víctimas de este bombardeo. Y eso hay que ser bien certeros con la información, pero también responsables. Aquí se puede haber llevado a cabo una acción concertada también con
con otros líderes o con otros puntos estratégicos, además de debilitar finalmente las fuerzas militares venezolanas, también, por ejemplo, lo que es debilitar al gobierno, al régimen en Venezuela, y a eso finalmente dejarlo sin la posibilidad de que pueda seguir liderando en las condiciones actuales, forzando incluso una transición democrática que Nicolás Maduro, incluso tal vez con esta captura, debe también obligar a sus seguidores. La información del momento justamente desde Estados Unidos con este con esta publicación que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y también con la comunicación que estamos con Rosalí Hernández, quien nos contaba incluso que ya se sienta gente con estos cacerolazos, gente tal vez en las calles o desde sus balcones. Rosalí, sabemos que estás conectado con nosotros, sabemos que la información incluso cuesta ya, además con lo que es esta circulación. ¿Se tiene algún conocimiento más? Por ejemplo, algún militar estadounidense de alto rango publicaba un mensaje descartando su muerte, pero estamos hablando de que el régimen, el gobierno de Venezuela se queda sin su líder en lo que es tal vez el golpe más duro que ha tenido justamente luego de este bombardeo y estos reportes que llegaban durante esta jornada, que ya han sido confirmados de que Estados Unidos es el responsable de estos ataques. Y en efecto, bueno, como te digo, desde todo este tiempo que estamos conectados no he podido verificar qué otra información ha trascendido. La comunicación oficial de Padrino López nos descarta de que él también, de alguna manera, disculpa, que venía alguien atrás y de alguna manera fue capturado, Exacto. Pero no sabemos. Sí. No, es que había un vecino y el perro ladró y pensé que era otra cosa. Sí, se entiende también la tensión que existe en estos momentos, y eso también yo creo que es bien importante para relatárselo a las personas. A ver, ¿cuáles son los miedos que existen finalmente con esta situación? Que tal vez el SEBIN empiece con una situación desproporcionada, sin discriminar también la policía, por ejemplo, las fuerzas militares. Lo hablamos justamente a ver si existe una fuerza tal vez que le haga frente a las fuerzas militares y policiales en Venezuela, que tal vez no es suficiente. Pero ¿cuáles son también esos miedos que tienen los venezolanos ahora, además que Nicolás Maduro fue capturado y sacado del país? Bueno, hasta el día de ayer, en los pulsos sociales que pudimos haber hecho en la capital, como te digo, había una gran movilización de actos culturales tratando de ocultar de alguna u otra manera que realmente estaba pasando algo. Durante todo diciembre, los venezolanos nunca sintieron que estaban en medio de alguna amenaza. De hecho, lo ven ajeno, lo ven externo, lo ven lejano, porque muchas de las zonas donde fueron atacadas las llamadas narcolanchas ocurrieron en las costas venezolanas, las cuales no están muy habitadas, están habitadas por pescadores locales, pescadores artesanales. Hay una zona con una profunda contradicción de lo que está pasando con el tema del narcotráfico, que Sucre es una zona ahorita altamente referencial para el tema del narcotráfico, que ha vivido bajo un control durísimo durante los últimos tiempos, y con este tema del ataque a las lanchas, de hecho la ciudad ha sido profundamente custodiada. Entonces ni siquiera los familiares de las personas que estaban trabajando o algún allegado de estas bajas de los ataques en el Caribe han podido hablar. Entonces aquí se trató lo más posible de ocultar que realmente estaba pasando algo o que realmente fuera factible. Entonces lo que está pasando hoy probablemente todavía sea difícil para entender al venezolano, porque como les digo, la comunicación en medio de las redes sociales y a través de todos los canales independientes y también del Estado están profundamente controlados. Por lo menos la información que nosotros estamos ofreciendo aquí a través de Chilevisión no llega a Venezuela, llega a los venezolanos en Chile, que probablemente de alguna u otra manera vayan a pasar la información de que hay alguien con información en Caracas. Pero, como te digo, es una incertidumbre muy grande. El control del venezolano es profundo. Luego del 28 de julio se dio una de las represiones más grandes que ha vivido nuestro país, en donde muchos políticos y muchos partidistas y también muchos activistas fueron detenidos y están todavía bajo las rejas. Entonces el venezolano tampoco tiene la capacidad en este momento como para exteriorizar
de alguna u otra manera que lo que está pasando es real, de lo que está pasando probablemente nos vaya a llevar a algún cambio. Entonces es profundamente distópico lo que pasa en este país, porque mediáticamente en el exterior, por lo menos uno que está hiperconectado porque es periodista y trabaja con muchos organismos internacionales, conoce que la información es importante y trasciende a los medios extranjeros y sabe lo que representa, lo que está pasando, pero internamente en Venezuela se vivió un diciembre tranquilo como cualquier otro. Las calles de Caracas estuvieron inundadas de personas comprando cosas, haciendo la cena, celebraciones 31 de diciembre, hasta el día de ayer hubo celebraciones privadas y públicas. Entonces lo que está pasando hoy es profundamente sorprendente. Entonces habrá que esperar para que el venezolano poco a poco digiera lo que está pasando y en medio de lo que estamos. Como te digo, lo primero que hay que recalcar y siempre hay que tener presente es que el control represivo de Venezuela se ha insertado no solamente de manera física, sino también de manera psicológica. Las personas actualmente no hablan de política en las calles, no hablan de política a través de las diferentes redes sociales, en WhatsApp. Ha trascendido que personas han sido privadas de su libertad por hacer comentarios o poner estados en WhatsApp. Entonces aquí la población se limita muchísimo a hablar de política y lo más probable es que hasta que no haya una certeza mucho más grande, el venezolano no va a salir o a celebrar o de alguna manera hacer público de lo que está pasando. De hecho, muchos informes de muchas organizaciones, muchas ONGs han reportado que dentro de los diferentes puntos de control que hay saliendo de Caracas y en la misma capital, detienen a personas y les revisan el WhatsApp y si tienen alguna información de alguna foto de Donald Trump, de María Corina Machado o algún mensaje, son detenidos. Entonces, las personas se limitan a hablar sino dentro de su círculo más cercano y más cerrado. Es lamentable porque el venezolano tiene muchísimo tiempo esperando por sentirse liberado, por sentirse libre, por sentir que realmente pueden tener una vida digna en medio de tanto trauma que hemos vivido. Entonces es hasta medio surreal pensarlo, porque la mayoría de los venezolanos hacen algún ensayo de qué pasaría cuando caiga el régimen de Nicolás Maduro, que van a salir a celebrar a las calles, que tienen una botella guardada para ese momento, pero no, eso no es así. La psiquis del venezolano está profundamente dañada. Entonces no van a sentir que realmente estamos viviendo un proceso como el que estamos viviendo ahorita hasta que no salgan a la calle y no los pare alguien, hasta que puedan hablar y sepan que no tienen represalias, hasta que yo como periodista pueda salir y reportar en medio de una calle. Sí, ese va a ser el momento donde el venezolano va a tener que reencontrarse nuevamente de lo que significa vivir en democracia. Entonces, como te digo, es un proceso, es como un proceso psicológico de alguien que estuvo preso durante mucho tiempo. Hay que salir y manejarle su psicología para que entiendan. María Corina también lo ha dicho mucho, eso es algo que se tiene que rescatar mucho en su discurso. Y aquí alejándome un poco del análisis político, ella ha tratado de enaltecer ese poder que tiene el ciudadano, de que la libertad está en sus manos, porque el venezolano siente que lo ha hecho todo. Y realmente el venezolano lo ha hecho todo. Entonces estar en este proceso sigue siendo irreal para ellos. Hasta que no puedan salir a la calle y ver que salieron con una camisa donde dice libertad y no te metieron preso, hasta ese momento no van a sentir que realmente alcanzaron un hito político y un hito democrático en Venezuela. Rosalí, queremos agradecerte por el contacto, obviamente entendiendo todo lo que ha sido esta repercusión, todo lo que ha sido además esta noticia que tú conociste ahora en vivo también, con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, que fueron sacados del país. Ahora, queremos también aclarar para la gente, la información fue dada a conocer por el presidente Donald Trump a través de la red social Truth. No se establece finalmente si fue capturado por Estados Unidos y llevado a Estados Unidos, sacado del país, hacia qué punto finalmente, o si incluso fue capturado y obligado a salir del país, incluso tal vez a Rusia, en una especie de negociación de transición. Eso todavía no se conoce como los distintos lugares donde tal vez iba a llegar. Irán también había sido parte del escenario. Pero también, por ejemplo, se tiene esta información. Tú lo decías, aquí hay una desconfianza finalmente de parte del venezolano a todo lo que pueda pasar, a pesar incluso de esta noticia, que para quienes están en contra del régimen justamente parece la mejor de las noticias, con la mayor de la transición finalmente, e incluso un sueño que no se esperaba para algunos.
Tú lo decías, hay una desconfianza. ¿Qué tendría que pasar finalmente para que esa confianza se vaya restableciendo? Por ejemplo, que hoy día el gobierno diga que va a hacer una transición. Las elecciones, por ejemplo, ¿son una vía para ustedes válida, o la verdad es que con los que ya se ha conocido, con las últimas elecciones donde todavía no hay actas públicas, una elección ya no es la forma de confianza para elegir al líder de Venezuela? Actualmente, en este momento, la vía de unas nuevas elecciones no me parece, no creo que sean viables, porque todavía tenemos mucho camino institucional que recorrer. Por ejemplo, una de las cosas que permitieron que las elecciones del 28 de julio efectivamente no fueran avaladas es porque tienen que pasar por varios procesos. El Consejo Nacional Electoral, que debe ser un sistema apolítico e independiente, su rector perteneció al Partido Socialista Unido de Venezuela, es decir, al partido oficialista. Ya por ahí te hace ver que hay una parcialidad política en una institución que debería ser libre e independiente. Tenemos que restituir el Consejo Nacional Electoral. Para poder hacer valer lo que el Consejo Nacional Electoral no pudo hacer valer, se necesita elevar a instancias nacionales oficiales, como por ejemplo el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional Venezolana. En la Asamblea Nacional Venezolana, el director, el presidente es Jorge Rodríguez, una de las figuras más fuertes del Estado, o bueno, en este caso del sistema chavista. El Tribunal Supremo de Justicia también forma parte, la mayoría de los que los presiden también formaron parte del Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, hay que tener un camino muy largo institucional en donde se recuperen todas las instituciones para poder realmente hacer ver que la vía de elecciones es la más correcta. En este momento tenemos un presidente que fue electo, Edmundo González, el 28 de julio, donde a través del comando de campaña de María Corina Machado se logró recabar la mayoría de las papeletas, donde se confirmó de que sí, la gente votó por Edmundo González. Esas papeletas tuvieron que ser resguardadas fuera del país. Muchos países las tienen en este momento en custodia. Vimos una imagen muy perversa de un Nicolás Maduro luego del 28 de julio juramentándose ante un Tribunal Supremo de Justicia y una Asamblea Nacional totalmente corrompida. Entonces, que haya unas elecciones ahorita bajo el mismo sistema sonaría totalmente alejado de una vía que realmente se necesita. Hay que empezar a ver cómo ser. De hecho, María Corina presentó hace poco un plan de gobierno de cuál sería eso paso a paso para empezar a recuperar eso. No solo eso, también está el tema de las instituciones de control social, ¿no?, que están bajo el mando del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. Aquí hay un sistema interno muy grande de represión en donde se ha insertado dentro de las sociedades, dentro de las instituciones, dentro del común denominador. Entonces también hay que ver cómo se quita ese control represivo para que la gente pueda entender de que el camino correcto serían unas elecciones. Yo creo que lo principal es lograr que María Corina y Edmundo entren, tomen posesión, Edmundo González en este caso, como presidente legítimo, se hagan valer los resultados del 28 de julio y de ahí en adelante, con el mando de la presidencia, empezar a hacer un proceso donde se vuelva a llamar una restitución de la Asamblea Nacional, una restitución del Tribunal Supremo de Justicia, una restitución de cada uno de los ministerios, donde liberemos a las Fuerzas Armadas del control político y partidista, y de ahí en adelante, bueno, ya podemos pensar en un nuevo proceso electoral donde sepamos que el voto va a ser limpio, o por lo menos lo más apegado a lo democrático, que vendría siendo lo ideal. Pero el camino en Venezuela es muy largo. También estos días estábamos haciendo un análisis de por qué el cartel de los soles era tan importante para Nicolás Maduro. No es lo mismo nombrar, por ejemplo, en las organizaciones terroristas en otros países donde tenemos un líder, donde tú puedes ir directamente al líder y desmembras de alguna manera, haces un desmembramiento de la organización, donde le quitas recursos y financiamiento. Pero en este caso estamos hablando de un sistema que se vale de un Estado entero, ¿no?, donde tenemos control, donde tienen control de
puertos, de los aeropuertos, del sistema interno, del control social, del control político, del control partidista. Entonces, ese camino tiene que ser poco a poco y paulatino, porque ya hemos vivido este proceso donde ya, por ejemplo, hace unos años vivimos lo que nosotros llamamos el carmonazo, que fue cuando lograron sacar a Chávez del poder, lo metieron preso, pero a los 3 días regresó, porque fue algo violento, fue algo sin estrategia y fue algo sin respaldo. En este caso, los venezolanos entendieron de que se necesita poco a poco depurar el sistema político y el sistema institucional en Venezuela. Es un camino muy largo. Se siguen escuchando celebraciones al fondo. Vamos a esperar seguramente cuando amanezca, probablemente la gente vaya a sentirse un poco más segura de salir a la calle a comentar lo que está pasando. Exactamente. Bueno, son las 6:48 de la mañana en nuestro país, una hora más en Venezuela, y estamos atentos a todas las informaciones que vayan circulando justamente desde ese país luego de la confirmación de parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con la confirmación de que Nicolás Maduro, de que el ataque finalmente que se registró durante las últimas horas fue realizado por los Estados Unidos, y además de que Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y sacados del país. Para también quienes están conectándose a nuestra pantalla, hasta la última información del momento, estamos conectados con Rosalía Hernández, corresponsal en Venezuela, y también información importante que va circulando acerca de los países vecinos y también, podríamos decir, aliados o cercanos a Nicolás Maduro y al régimen. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, informa a través de sus redes sociales que terminaron un Consejo de Seguridad Nacional desde las 3 de la mañana. Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados. La Embajada de Colombia en Venezuela está activa a llamadas de asistencia de colombianos en Venezuela, y como miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas buscamos ya a quienes quieran ayudarnos a convocar el Consejo. El gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de la América Latina. Los conflictos internos entre los pueblos se resuelven los mismos pueblos en paz. Este es el principio de autodeterminación de los pueblos que, en base del sistema de las Naciones Unidas, justamente es el que rige, y es parte del mensaje que ha publicado Gustavo Petro, el presidente de Colombia, en también una medida bien importante para seguir también minuto a minuto lo que está sucediendo. Perdimos ahí el contacto con Rosalía Hernández, pero vamos a tratar de retomarlo, obviamente entendiendo las repercusiones. Cuando además, a través de nuestros compañeros también de Chilevisión Noticias, nos llegan reportes de venezolanos justamente, o de celebraciones en algunas partes de nuestro país, en algunas terrazas, en algunos edificios se están escuchando esas celebraciones. Estamos ya conectados de nuevo con Rosalía Hernández. Rosalía, queremos preguntarte justamente acerca de esa celebración o expresión que existe en las calles. ¿Existe algo? Tú nos comentabas acerca de algunos cacerolazos cuando se conocía esta información, pero ¿ha existido algo más? Tú le decías que igual hay una desconfianza también para salir a las calles de Venezuela en este estado. Sí, en efecto. Bueno, yo estoy ahorita reportando desde una zona alejada por seguridad. No quería estar muy cerca de lo que realmente estaba pasando, pero con todo y eso, que estoy en una zona alejada, una zona montañosa, estoy escuchando que muchos vecinos están bajando en este momento para congregarse. Me imagino yo que para, de una manera un poco bajo perfil, comentar lo que está pasando, pero por lo que puedo ver en las redes sociales y los mensajes que están llegando de WhatsApp, la gente está ya celebrando de cierta manera. Como te digo, una de las zonas más populares de Caracas, el Petare, que es altamente conocido, una de las zonas más densas, de hecho, hasta de Latinoamérica, luego del 28 de julio salieron masivamente a defender el voto y fueron reprimidos al día siguiente. Se les insertaron dentro de las barriadas con los diferentes organismos del Estado y fueron reprimidos, fueron detenidos y están todavía bajo custodia del Estado. Entonces lo más probable es que hasta que no haya un comunicado más oficial, que amanezca, que la gente salga a la calle y no vea el control en medio de Caracas, probablemente se vaya a tomar muy en serio. Y si en los próximos días se llegan a dar algunas otras bajas o algunas otras entregas de algunos otros líderes, lo más probable es que... Y yo creo que eso también es parte de la estrategia. Yo creo que parte de la estrategia es ver que
internamente se hacen ver y han sido profundamente poderosos porque son casi 28 años de control, pero externamente no tienen la capacidad de hacerle frente a una potencia como la de Estados Unidos. Y también tenemos que recordar que el interés de Donald Trump en la región es altísima, porque la derecha actualmente está agarrando mucho terreno claro, en este lado del mundo, ¿no? De hecho, Rusia está profundamente debilitado por su conflicto interno, no tiene ese poder económico que tenía algunos años como para poder respaldar a Venezuela en un conflicto actual. Irán no tiene mucho más interés que el petrolero y China tiene muchas deudas que cobrarle a Venezuela. Entonces su interés es netamente petrolero y económico. Entonces lo más probable es que al verse que no son tan fuertes sus aliados y que realmente pudieron sacar del país de la manera que sacaron, como estamos viendo, a Nicolás Maduro, eso puede ser un mensaje muy poderoso a los diferentes personajes del chavismo para hacerse ver que sí, que internamente son poderosos porque no tienen una población armada que pueda ir contra ellos, pero externamente, pues lamentablemente no lo son, ¿no? Se está comprobando en este momento de que no lo son. También entra la teoría de que quizás Nicolás Maduro, como ya se venía hablando desde hace tiempo, negoció poder salir. Y él también estaba profundamente blindado. Lo más seguro es que la mayoría de los personajes políticos más representativos del chavismo estén altamente custodiados para evitar esto, ¿no? Pero con todo y eso, Maduro logró salir y logró negociarlo. Probablemente sea un mensaje poderoso para los demás, aunque tenemos una figura como la de Diosdado Cabello, que ya un análisis a título personal, él es una persona profundamente activista y partidista, y él es el que rige la parte emocional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es el que siempre ha movilizado a la militancia, y él lo ha dicho durante muchas alocuciones y dentro de... Sí, te escucho. Sí, y que justamente parte de lo que estábamos hablando era de los cercanos a Nicolás Maduro dentro de todo este régimen, y una de las figuras que además tuvo que salir a desmentir su muerte era Vladimir Padrino López. Tenemos parte de esas declaraciones también para que vayamos comentando contigo acerca de lo que ocurre en Venezuela, estas declaraciones justamente que dio a través de las redes sociales, cuando la noticia del momento es también la captura de Nicolás Maduro y su esposa por parte de Estados Unidos. Vamos a revisar. Buenos días, pueblo heroico de Venezuela, soldados y soldadas de la patria, hijos e hijas de Bolívar. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa al mundo entero que en la madrugada de hoy, 3 de enero, el pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Hasta el momento, la barbarie de las fuerzas invasoras que han profanado nuestro suelo sagrado en las localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, los estados Miranda, Aragua y La Guaira, llegando a impactar con sus misiles y cohetes disparados desde sus helicópteros de combate en urbanismos de población civil. Frente a este ataque ruin y cobarde que amenaza la paz y estabilidad de la región, elevamos la más contundente denuncia ante la comunidad internacional y todos los organismos multilaterales para que se condene al gobierno norteamericano por la flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Las declaraciones